Boas tardes, amigos, amigas, benvidos a todos e grazas por vir. Esta mañá levanteime coa voz un pouco ronca, así que perdoade se ao falar me falla o timbre de voz. Cando Eugenio Feijóo me chamou para que presentara nesta adega bella este libro escrito por el, a verdade é que non me puiden negar, porque nesta ribeira da Veleda pasei cos meus fillos, cando eran pequenos, tardiñas preciosas. Aquelas tardes que en Castro Caldelas ía un pouco de piruxe, como dicía Vicente Risco. A xente, ao frío do Castro, chámalle fresquiño. Pois, cando facía fresquiño, eu viña aquí cos meus fillos. E aquí volvo estar. Quero darlle as grazas a Jorge Feijóo, o propietario desta adega bella, por ser quen de ceder este marco precioso para presentar a novela do escritor Eugenio Feijóo, Un ruiseñor en la abadía. Grazas, Jorge, por facer posible este encontro, esta xuntanza, e grazas tamén polo teu exemplo do ben facer, o exemplo do teu traballo e o teu esforzo, e polo amor que sabes poñer para aproveitar dun xeito exquisito este recurso que temos. Descuberto xa hai séculos, cando en tempos do Imperio Romano foron introducidas as vides, chegando a ser moi recoñecido o seu viño. Viño da Riboira Sacrata, que, segundo algúns historiadores, significa robledal sagrado, e que os romanos veneraban por ser unha árbore máxica para eles. Agora, este viño da Ribeira Sacra é un viño que ten identidade propia, por o seu aroma, por o seu sabor, por esos acios de uva que sazona a climatoloxía desta terra. Climatoloxía da que fala un dos personaxes da novela, o mestre Betula, dicindo: si as nubes van para San Clodio é que vai chover. Si hai nubes rubieiras hacia Teixeira é que ven o calor. Cando o ceo vai se limpando de nubes desde o Castro, ven a auga. Cando no inverno se limpa o ceo desde a parte de Monforte, que é o norte, é que ven a xiada. A néboa sempre chega a Veleda desde abaixo, desde o Sil, que é o norte. Pois nesta climatoloxía mediterránea elaborase este viño. Ademais, nesta zona con tanto patrimonio cultural de tal magnitude que soben dos seus mosteiros atopámonos con 18. Terra tamén de grande beleza paisaxística e de recursos naturais excelentes. Terra feiticeira, donde todo namora. Namoran os atardeceres, cando o sol debuxa o horizonte cada día dun xeito diferente, e na cima dos seus cumios despuntan, maxestuosos e perdurables, mosteiros, abadías e iglesas. Namoran as aguas cristalinas e frescas que se deslizan polos regatos pedregosos en busca do río Sil. Namoran tamén os líquenes que engalan carballeiras e castiñeiros, os cormoranes surcando o ceo, as flores e o musgo verde, as cores da primavera, as cores do outoño e tamén as do inverno. Os viñedos firmes nos seus pataos, que miran como as augas mansas do río Sil discorren paseniño acariciando as beiras do cañón do Sil. Ribeira Sacra, todo namora de ti. Naturaleza, solo sabemos tu omnipotente poder cuando los campos florecen, cuando se entierran los muertos, cuando unos ojos abiertos lloran, cuando nace un alma nueva, cuando se muere el día. Pois nesta natureza, Eugenio Feijóo pasou os primeiros anos da súa infancia, e cando marchou, alén da nosa Galicia, xa levaba nos seus ollos e na súa pel o ceo, os ríos, os lameiros inclinados e a forma de vida dos paisanos da Veleda. Xa levaba no seu corazón a Ribeira Sacra.
En Madrid exerceu o seu traballo de periodista, escritor e empresario, pero nunca esqueceu os fermosos arpexios dun ruiseñor e volveu a esta terra onde respirara aquela atmósfera cando era cativo, e a melodía de aquel ruiseñor inspiroulle a novela Un ruiseñor en la Abadía, novela cuxa narrativa literaria posúe ese lirismo de tenrura cando, por exemplo, escribe: fuente de agua clara que nace en una fuente escondida entre jazmines, brisa fresca que curte el alma de las cicatrices de la vida, música celestial que abre los oídos de los sordos y calma a las fieras de la selva. Recuerdo encantado que obliga a entornar los ojos y soñar con el horizonte, amanecer luminoso que trae de la mano la primavera, noche estrellada que embelesa a quien la contempla, río cristalino que hace rodar los cantos del amor hasta la playa, mar azul que se proyecta hacia el infinito y acuna blancos barquitos de papel, olorosa flor que expande su perfume a los 4 puntos cardinales, sonrisa misteriosa de Gioconda quinceañera. E describe como o brillo das estrelas rompe a escuridade inmensa dun ceo ignoto. Narra tamén o ritmo dos costumes e a vida social e económica da xente nas décadas dos anos 40 e 50, tempo da posguerra civil española, tempos de oscurantismo, ostracismo e miseria total. E foi nos povos como este da Veleda onde os paisanos fixéronse fortes, traballaban a terra de sol a sol. Era o tempo da xa conocida por todos economía de subsistencia. Neste ambiente desenvólvese Un ruiseñor en la Abadía. Nese medio adverso, os seus personaxes Don Luis o cura e Olvido, a súa ama de chaves, foron prisioneiros dos seus sentimentos, onde a súa trama discorre na Veleda, este fermoso anaco da Ribeira Sacra. E lendo cada folla desta novela, atopámonos con momentos poéticos e bucólicos, como por exemplo, cando o autor describe os 1000 matices de verdes. El valle está empezando a prepararse para la noche y los colores se van difuminando. Empiezo a distinguir algún farol encendido. Las manchas de las montañas pierden nitidez, acentuando el negro de las más cercanas y el gris azulado y desvallido de las lejanas. Los 1000 verdes de la vegetación se van fundiendo en un único tono oscuro y el cielo ha cambiado su azul puro por otro más plomizo y cenizoso. Las pocas nubes que permanecen se van tiñendo de rojo, prueba de que aún reciben el color del ya desaparecido sol. Los pájaros han cesado en su concierto y solo alguno, en solitario, pone música de fondo a este paisaje idílico. Me gustaría que fuera un ruiseñor, pero me parece un jilguero. Creo que los ruiseñores no volverán a cantar hasta septiembre u octubre, antes de emigrar. E tamén, cando a xente recitaba nos temidos días de tronadas e choiva: tente trono, tente trono, tente trono, tente ti, que no ceo está escrito que Deus pode máis ca ti. Relata tamén como celebraban o Nadal o carón do lume, o tempo das castañas e a néboa, a festa do 15, os días da sega, os personaxes como o prestamista de Aguil, o mestre Betula, a mestra Doña Jovita, Floro, o dono do coche de línea, Concha, a campaneira, que viviu aquí, neste edificio onde estamos agora, nesta construción que data do século XII, e que Jorge Feijóo soubo rehabilitada de xeito perfecto, como podedes observar, mantendo a estrutura orixinal dunha casa típica galega de labranza. A lectura de Un ruiseñor en la Abadía perfila de xeito brillante a vida nos días daqueles anos, e leelo, polo menos para min, é francamente unha delicia. Ben, pois non quero estenderme máis,
pero sí quero dicirvos que eu, que son galega, cando lín esta novela sentínme identificada con ela, tan identificada que ás veces daba unha sensación de que eran unhas cativas, de ser unha das cativas que viviron aquí. Nesta novela, a verdade é que queda xa reflectida para sempre a vida das xentes naqueles anos. Por último, xa remato, teño que dicir que Un ruiseñor en la abadía é unha novela de ficción e, polo tanto, calquera parecido ou coincidencia con persoas ou feitos será unha casualidade da que non é responsable o autor. Cedolle agora a palabra a Miguel Cis Álvarez, alcalde da Teixeira. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de la maravillosa introducción que nos hizo nuestra compañera, poco me queda a mí que decir. De todas formas, tengo preparadas unas palabras de agradecimiento a todos los presentes por su estancia en la presentación de este libro, así como a Eugenio por haberme invitado al mismo y a Jorge por habernos cedido este precioso local tan bien rehabilitado y con tanto gusto. El libro que nos presenta hoy Eugenio centra su relato en lo que fue la vida de este hermoso pueblo de Abeleda y de sus gentes, y en las de toda la comarca de Caldelas y su entorno, en un periodo entre los años 40 y 50 del siglo XX. Tengo que deciros que leí el libro y que lo hice con ansia y con ilusión, de vivir las historias, los personajes, las formas de vida, las costumbres, las penas, las alegrías, las pasiones y sobre todo el amor que se refleja en todas sus páginas. Todas estas vivencias que están impresas en nuestra memoria, sobre todo en los que tenemos ya una cierta edad y recordamos cómo era la vida en Galicia hace 50 o 60 años, y que con tanta maestría y precisión nos cuenta nuestro vecino y amigo Eugenio en su libro de Un ruiseñor en la Abeleda. Os digo que lo terminé con satisfacción y con cierta pena. Satisfacción por lo que cuenta y sobre todo por cómo lo cuenta, con precisión, con riqueza de matices, con limpieza y seriedad, y en el tema principal de la historia amorosa, que es tratado con estricta finura y delicadeza y a la vez con elegancia. En cuanto a la pena de terminarlo, la sentía por no poder seguir descubriendo nuevas historias y nuevos personajes entrañables. Termino ya pidiéndoos a todos que os animéis a leer este libro, este bello libro, que está centrado en un hermoso lugar que es Abeleda y que trata, entre otras muchas cosas, siempre el sublime tema del amor, que al principio y al final es uno de los motores principales de la vida. Gracias a todos y enhorabuena al autor. Gracias, Miguel. Voy a pasar ahora a palabra a Carlos Costolla, autor de varios traballos relacionados coa historia e as tradicións nas terras de Caldelas. Carlos, cando queiras. Buenas tardes. 4 palabras solamente porque la gente tiene prisa y yo poco puedo decir. Lo único que el libro es verdaderamente maravilloso. Está muy bien escrito. Me asombra la puntuación, las comas, los puntos de aparte. Una maravilla del libro. Y sobre todo también una maravilla del contenido. El contenido que parece imposible que Eugenio haya podido relatar con tal fidelidad las cosas que ocurrieron en la Abeleda y en la zona de la comarca en aquella fecha. Porque él estuvo aquí. ¿Quién le contó las cosas? Pues alguien de la familia tuvo que ser, porque los detalles que aparecen ahí
no son fingidos, están relatados con ficción, pero responden a realidad palpable en aquellos momentos. Los nombres incluso coinciden con personas que nosotros recordamos. Es una verdadera maravilla y, vamos, no sé, cada vez que uno piensa, por ejemplo, en algunos personajes de aquella época que eran, podemos decir, que verdaderamente emprendedores, gente que salió de la miseria, que salió con 4 cosas y que terminó su vida con unos beneficios económicos y morales para la familia y para los vecinos. Bueno, no es necesario nombrarlos, pero todos, por ejemplo, cuando hablamos del Floro, sabemos quién era el Floro y cómo, saliendo de nada, cómo estando en una tienda donde despachaba los productos que permitía la cartilla de racionamiento, saliendo de aquella tienda, puso una panadería, un coche de línea, un camión, en fin, y recuerdo, yo sobre todo recuerdo cómo nos trataba a nosotros los chavales cuando íbamos a jugar al fútbol a Cristosente o incluso a Loade, y entonces él tenía su coche de línea los días que no trabajaba, lo ponía a nuestra disposición y allí iba con él acompañándonos sin pensar que algún día ese mismo coche, esa misma empresa iba a pasar a un futbolista de fama, que era el Moncho García, que fue portero de Orense y portero de Córdoba, donde falleció. Pero vamos, quiero decir que mal pensaba entonces que el portero iba a ser su sucesor en la empresa de Trimes, que después pasó a otras manos, y él en esa empresa, después de ser socio de otros 2 o 3 que eran los titulares, quedó él solo, etc. Bueno, queremos decir que es un ejemplo de lo que era un emprendedor ya en aquella fecha. Yo entiendo que el libro es una maravilla, da gusto leerlo primero porque está bien escrito y después porque aún relatando las cosas en forma de ficción, pues responde a una realidad muy palpable que todos recordamos y conocimos, y algunos porque las vivimos y otros porque no las contamos. Entonces, nada, leer el libro y verlo y admirarlo. Pois moitas gracias, Carlos, polas túas palabras. Ahora voulle ceder a palabra a Eugenio, que é o autor do libro, da novela Un ruiseñor na abadía. Boas tardes e moitas gracias por vir. Xa sei que tiña que dicir grazas, pero ese novo galego normativo que inventou a Xunta non casa moito comigo. O galego que eu aprendín nesta terra, neste pobo dos meus avós, decíase gracias, como tamén decíamos pataos. Ahora se dice no novo galego, dícese socalcos, pero aquí neste pobo decíamos pataos. E tamén vou ser breve, como decía Carlos, hai un refrán galego que dice: señor cura, a misa breve que temos que ir á feira. Pois se non temos que ir á feira, temos que facer outras cousas. Bueno, a novela Un ruiseñor en la abadía es una historia de amor y no es otra cosa. Es decir, no sé, algunos que la han leído pues han buscado algunas conclusiones o algunas interpretaciones posibles, variadas, pero en realidad lo que yo pretendía es escribir una historia de amor. A mí siempre me impresionó y me inspiró este relato el hecho de que dos personas jóvenes, un cura de 26 años y una ama de llaves de 22 años, pues vivieran solos, apartados del pueblo, en un gran caserón, en años que eran inviernos muy largos, pues llovía más que ahora, bueno, una casa sin luz eléctrica, una casa con la lumbre en el suelo, la lareira, como se vivía antes. Entonces eso a mí me inspiró
una historia de amor, que no he querido hacer nada más que otra cosa. Lo que ocurre que para hablar de esa historia de amor, para desarrollar la historia, pues he tenido que reflejar pues los acontecimientos de la época, cómo se vivía en este pueblo en los años 50, y los personajes, pues una parte de ellos son ficticios, son inventados, aunque inspirados en otros que realmente había aquí, y otros pues, incluso son personajes reales, siempre que hay una visión positiva, una interpretación positiva de la vida de los personajes, pues los he reflejado tal y como son. Por ejemplo, Floro, que ha citado Carlos, que era una persona encantadora, que nos ayudaba a todos, tenía dinero, pero lo sabía repartir muy bien con los demás, y sobre todo ayudaba a los demás. Y yo aún mismo recuerdo, yo cuando de chavalito venía a Veleda, el coche que hacía la ruta Monforte-Raval, que era de él, pues veníamos sin pagar y luego le pagábamos más adelante, no había problema, era un hombre encantador. Y eso es todo. O sea, no sé si tenéis alguna pregunta, queréis hacer alguna aclaración. Yo con mucho gusto la hago, o bien ahora o bien después, y no quiero tampoco prolongar más el tema. O sea, me ha hecho ilusión en esta obra reflejar la vida rural gallega de aquellos años del medio siglo pasado, pues que yo una vez le he dicho a mis hijos que yo he tenido, no sé si la suerte, yo creo que sí, de vivir aquí en la Veleda, pues como seguramente han vivido los celtas hacía cientos, por no decir miles de años, es decir, aislado de todo, sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin asfalto en las calles, sin papeles, hasta el punto de que a mí también me ocurrió eso, pero los chavales aprendíamos a leer en letra manuscrita y no sabíamos leer en letra impresa, porque tampoco era necesario. Aquí no llegaban papeles, aquí no llegaban libros. En casa de mi abuelo recuerdo que el único libro que había es el calendario zaragozano, y lo leía él porque le hacía falta para las siembras y estas cosas, ¿no? Esto es todo. Les agradezco mucho su presencia y estoy a su disposición si quieren que les aclare algo ahora o bien después, durante el tiempo que vamos a estar juntos. Así que muchas gracias. Bueno, xa finalizando este acto de presentación da novela Un ruiseñor en la abadía, ten a palabra o propietario desta adega, desta fermosa adega, Jorge Feijón. Bueno, pois o único que temos que vou a decir eu pois é agradecer pois a vosa presencia, agradecer que o povo pois estemos aquí xuntos de alguna maneira. Eu creo que era un motivo pois moi importante, non? Porque o povo é fermoso, é un povo que nos queremos e que pois moitas veces traballamos por ilusión tamén evidentemente do noso propio progreso, pero ao mesmo tempo pensamos pois os que traballamos no campo en mellorar o seu paisaxe, pois en estruturas como esta, en que ao final pois é unha cousa que aínda que sea pois de alguna forma privada, que sea pois para disfrutar un pouquiño entre todos. O viño pois é un artículo que eu sempre digo que une a xente, e a verdade pois tanto eu como bodegueiro como toda esta familia que forma o proxecto de Adega Vella pois nos sentimos moi honrados da vosa presencia. Agradecemos moitísimo as fermosas palabras que Jousi pois nos dá de agradecimento. Eu personalmente agradezco en nome do povo da Veleda e deste sitio fermoso que ahora teñamos un libro que é noso, que se haxa escrito un libro sobre este povo, inda que sea dunha época un pouco dura, onde incluso pois había fame, pero bueno, gracias a esa vida, a esa forma de vida dura de moitos galegos, pois gracias a eso seguimos aí traballando para mellorar pois esta Galicia e os nosos povos, e orgulloso de vivir como realmente somos e como nos enseñaron. Así que, gracias.
Bueno, entonces, bueno, que somos novatos neste campo, entonces, bueno, pois que nada, que ahora pues, todos estamos, vamos a poder disfrutar por do viño que antes mencionei e pues, tenemos un pinchiño que seguramente mellora o viño tamén. Entonces, pues nada, ahora, despois de darvos estas palabras, pues nada, viva a Veleda, viva o señor en a abadía, a disfrutar dun ratiño. Vale.